Buenos días, feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Vamos a dar inicio a nuestro culto divino. Quiero que por favor reverentemente se pongan de pie, inclinen el rostro mientras yo hago una oración de reverencia. Hermanos, para comenzar, quiero que por favor abramos nuestro himnario y cantemos el himno número 2. Dad gloria, ¿se lo pueden? Sí. Ok. ¿Qué número? Número 2. Ahí iba Ignacio. ¿Ya? Da Gloria al Señor, de rodillas adórale, en la hermosura de su santidad, tu plena obediencia cual oro ofreciéndole, con el incienso de grata humildad. Echada a sus pies esa carga que oprímete, la llevará sobre su corazón. Tus penas te quitará limpiando tus lágrimas, guiando tus pies a mayor bendición. En sus santos atrios a donde convídate, aunque eres pobre no temas entrar. La firme constante fe y el puro sencillo amor, tales ofrendas pon sobre el altar. Y cuando tú vayas temblando a llevárselas, por su Hijo amado las aceptarás. Y tras noche lúgubre habrá aurora espléndida, gozo, alegría y paz te dará. Abramos las Sagradas Escrituras y leamos en el libro de 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Dice la palabra del Señor: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar. Hermano Goyo, por favor, digan en oración. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Aquí estamos delante de su presencia, un puñadito de tus hijos, Señor, reunidos en este día que usted nos ha dado desde el principio de la creación, con
un mandato recordatorio, Señor, que tenemos que obedecerle. Y estamos, Señor, aquí pidiendo de su ayuda, que nos dé su Santo Espíritu y que nos ayude, Señor, a entender de lo que el hermano va a enseñarnos, de lo que antes fueron escritas su palabra, Señor, para cada uno de nosotros. Ayúdanos que su palabra caiga en nuestros corazones y en nuestra mente y que no caiga en tierra, Señor. Y ayúdanos también a ponerla en práctica, a ser obediente a lo que usted manda, Señor, irlos apartando día a día más de lo que usted no quiere que nosotros hagamos. Ayúdanos, Señor, cada uno de nosotros, denos de su espíritu y denos la mejor obediencia antes porque y nos ayude, Señor, en todo esto. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Hermanos, muy buenos días a todos los presentes. Le damos gracias al Señor porque nos da una vez más la oportunidad de venir a este lugar. Y hoy en día vamos a repasar, unos vamos a repasar y otros por primera vez en su vida van a escuchar este tema. Este tema es lo más importante que van a escuchar en la vida. ¿Por qué? Porque es el tema que concierne al tiempo que estamos viviendo. Hermanos, vamos a concluir la serie de estudios que tenemos, que es la del santuario. No sin antes hacer un corto recordativo de que el Señor mandó a los israelitas que construyeran un santuario en esta tierra, porque Él quería morar con ellos. Y el apóstol Pablo nos recuerda en el capítulo 8 del libro de Hebreos que el santuario que estaba en esta tierra era figura de las cosas que estaban en el cielo, del verdadero tabernáculo que el Señor construyó y no el hombre. Hemos estudiado, vamos a ver, niños. Vamos a ver, cuando pongamos toda atención. Hemos estudiado de que había servicio en el santuario. El santuario tenía el lugar santo y el lugar santísimo, que ya lo hemos estudiado muchas veces, que se llevaban a cabo ceremonias en el lugar santo todos los días. Pero una vez al año solamente el sumo sacerdote entraba a oficiar en el lugar santísimo a hacer una obra especial que se llamaba el día de la expiación, o en otras palabras, el día del perdón. Estas cosas, todo esto eran ceremonias que prefiguraban la obra que Cristo iba a hacer, no en el santuario hecho de manos, hecho por el hombre, sino en el verdadero santuario en el cielo. Estudiamos que cuando Cristo murió en esta tierra, Él murió afuera, y entró después, cuando resucitó, entró al santuario. Cuando resucitó, llegó al cielo y allí estuvo oficiando por cierta cantidad de años. Pero en un momento dado, Él iba a pasar al lugar santísimo a llevar a cabo la obra del perdón, la obra de la expiación. Y después de terminar la obra del perdón y la obra de la expiación, Él iba a regresar a la tierra. Él iba a ser consumado está acabada la obra de la redención por los seres humanos. Ahora voy a la tierra a traer a los míos. Hermano, hemos llegado a ese punto. Miren una cosa, no sé si ustedes notaron, en el himno que cantamos, la última parte dice: y tras noche lúgubre, habrá aurora espléndida. La noche lúgubre está a punto de terminar. Esa oscuridad que ha envuelto a la tierra está a punto de terminar. Y Dios está contando a sus últimos sellados, los últimos que van a heredar el reino celestial. Esta noche de oscuridad, este trance en la historia del mundo está por terminar. El mal está por terminar, el pecado está por ser extirpado. Y como culminamos el sábado pasado, el Señor quiere una cosa. Mateo 5:8.
bienaventurados los de limpio corazón, Porque ellos verán a Dios. ellos verán a Dios. Solamente los de limpio corazón verán a Dios. Entonces, el servicio del santuario, esto todavía no, ¿tienen el santuario? Okay. El servicio del santuario está llevándose a cabo en el segundo departamento, como estudiamos. Ahora, el tema de Dios se titula el día de la expiación o el día del perdón. Ahí, mire, este es el velo. Este es el velo. ¿Ah? El Señor cuando subió estuvo acá, pero ahora pasó acá. Y acá era la hora especial, la hora del perdón. Nosotros leímos la vez pasada de que la sangre era rociada sobre esta parte de acá. Este es el propiciatorio hecho de oro puro. Y abajo de aquí, adentro, estaba la ley de los 10 mandamientos que el hombre había quebrantado. Y en virtud de la sangre de Cristo que era esparcida, que era rociada acá, el hombre era perdonado. Sus hijos son perdonados. Ahora, acordémonos que esto era solamente figura y sombra de las cosas que iban a venir. Ahora, vamos a estudiar más adelante en detalle las fiestas que Dios estableció en el año litúrgico israelita. Ahora, habían 7 fiestas. Hablamos que eran las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. Y esto era lo que se celebraba en la fiesta del otoño. Acuérdense que era del otoño esa fiesta, que no se lo olvide. Ahora, todo lo hemos estudiado. Ahora vamos a estudiar cuándo se lleva a cabo el verdadero día de expiación. Porque todo lo que se había prefigurado acá, todo lo que se enseñaba acá, era con peras y manzanas, prefigurando lo que en realidad iba a pasar en el futuro. Cuando el cordero moría, cuando moría aquí, mire, el altar de sacrificio, entonces venía acá a oficiar con la sangre del sacerdote. Y yo les expliqué que la figura principal del santuario era el sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote traía la sangre a oficiar acá, eran traspasados aquí los pecados, venían acá día tras día, se hacía oficiamiento al final del año, salía el sacerdote en el día de la expiación, limpiaba, traía los pecados y ¿sobre quién los colocaba? Sobre Azazel. Había un cabrito y ese cabrito, ya viene la palabra chivo expiatorio, ¿verdad? El chivo expiatorio es el que moría y su sangre era traída acá. Pero el otro cabrito que representaba el diablo, esos pecados eran sacados y eran transferidos al cabro que va a llevar el pecado. O sea, Satanás va a llevar el pecado de los hijos de Dios que se arrepintieron y él va a pagar esa culpa del pecado. Ahora, los que no se arrepentían, ellos pagaban sus pecados. Los hijos de Dios que se arrepienten en virtud de la sangre de Cristo son perdonados y a través del sacerdote son transferidos al autor del pecado, que es Satanás, que está simbolizado por el otro cabrito, por Azazel. Ahora, la pregunta que quedó la vez pasada fue ¿cuándo se va a llevar a cabo eso? Y eso es el tema de hoy día. ¿Cuándo se lleva a cabo esa obra? Ahora, vamos al libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versos 9 y 10. Él dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea, en la Biblia, al profeta que se le mostró el día del juicio fue al profeta Daniel. Ahora, vamos a ponernos en contexto de cuándo esto sucede. Vamos a entrar en detalle posteriormente al estudiar los gobiernos o los poderes que gobernaban en ese entonces. Cuando Daniel está mirando esto, está mirando esta visión, él está mirando en el tiempo que está gobernando el cuarto poder. Babilonia.
que era, vamos a ver, ¿cuál es el cuarto poder? Babilonia. No. Babilonia es el primero. Babilonia es el primero que te enfrentan. Grecia. Babilonia, Grecia, Grecia, Sigue los medos, después persas. No, Y medos de- y persas es lo mismo. los romanos. Entonces, durante el gobierno del imperio, durante el gobierno de Roma, que nosotros dijimos que son 2 etapas, la primera etapa es la Roma imperial que conocemos, la Roma de los Césares. Y cuando cae el imperio romano en el año 476, continúa el imperio romano, pero en otra forma. Es otra forma de imperio romano que gobierna el mundo. Y lo vamos a estudiar en detalle, lo hemos estudiado parte, pero la segunda parte del gobierno romano se denomina Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Ya? Esa es la segunda fase, pero eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Lo que queremos dejar sentado hoy día es que durante ese gobierno es que se lleva a cabo el juicio. Porque si nosotros leemos, vamos al libro capítulo 7 de Daniel, para que pongamos en contexto, capítulo 7 de Daniel. Ahorita para muchos posiblemente no lo van a entender todo, pero cuando sigamos los próximos capítulos, las próximas predicaciones vamos a entender, porque vamos a estudiar los gobiernos, ¿okay?, que se le presentaron a Daniel, o los poderes gobernantes. ¿Okay? Ahora, si ustedes leen, ponen ahí Daniel 7, ahí nos dice que a Daniel se le mostraron, él estaba soñando. Él miraba que los vientos y los mares estaban en un gran tumulto. Y salían varias bestias. Una bestia dice que parecía... Vamos a ver, ¿alguien la lee? Vamos a ver, ¿a qué parecía la primera bestia? La primera era como un león. Ok, la primera como un león. Vamos a ver la segunda bestia, ¿cómo era? Vamos a ver. Un oso. La segunda bestia parecía un oso. La tercera bestia, ¿qué parece? ¿Dragón? No. Perdón, ¿ah? ¿No era el dragón? No, ¿verdad? No, parece un leopardo. ¿Y la cuarta bestia cómo parece? No tiene forma. Es algo... Daniel 7. Daniel, es terrible. Es terrible. Hermanos, 4 en adelante. son 4 bestias. Pero el juicio se da durante el gobierno de la cuarta bestia. Hermanos, les pido por favor que se hagan presentes para entender todo el resto, porque en los próximos estudios de eso se va para entender más este punto. Lo que queremos dejar sentado ahorita es de que el juicio se da durante el gobierno de la cuarta bestia o del cuarto poder. Ahora, queremos dejarle a entender aquí a nuestra audiencia y a los hermanos aquí presentes, a nuestras visitas, de que esas bestias que se habla son 4 gobiernos universales. ¿Entendieron eso? No son bestias literales. No son bestias literales. Una vez más les digo, háganse presentes en los próximos estudios y vamos a entender plenamente esto. Ahora, solo para que entiendan que son 4 gobiernos, quedémonos ahí en el capítulo 7 y me van a leer el verso 15 al 17. Vamos a ver, 7, 15 al 17 de Daniel, porque el mismo está entendiendo, a él se le explica qué significan esas bestias. Se lo leo. Vamos a ver, ajá, fuerte. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. ¿Hasta cuándo? Siga, hasta 17. el Me 17. acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, ¿qué significan las bestias? 4 reyes. Reyes o reinados, ¿verdad? Reinos. El rey es la cabeza del reinado. Entonces son 4 reinos. La Biblia lo explica. Entonces entendamos, cuando nosotros leamos una bestia en la Biblia, es un gobierno, es un reinado, un gobierno, un poder, ¿verdad? Entonces le dice, estas 4 bestias o estos 4 que han visto son 4 gobiernos que van a pasar, 4 reinados. Ellos van a dominar. Ahora, la visión que tuvo Daniel del juicio se da durante el reinado de la cuarta bestia. Entonces, eso lo vamos a estudiar en detalle. Así que ahorita solo recuerden ese dato.
¿En qué reinado de cuál bestia se da el juicio? Durante el reinado de la cuarta bestia. ¿Okay? Más adelante vamos a estudiar cuál es esa bestia, sus características, el tiempo de su reinado y sucesivamente. Pero ahora queremos dejar claro cuándo comienza el día de la expiación, cuándo es el día del perdón. Y es durante el reinado de la cuarta bestia. Ok, ahora. Cuando se le presentan estas bestias, estas visiones a Daniel, se le presentan por una razón. Judá e Israel ha estado en cautividad por 70 años. El pueblo de Dios ha estado viviendo en el exilio por 70 años. Y entonces Daniel, como conocedor del plan de la redención, él está preocupado. Él está pensando, ¿cuándo vamos a regresar? Porque tiene que venir el Mesías. El Mesías fue prometido. Viene de la tribu, viene de Israel. Viene de la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo se va a dar esto, Señor? Él está preocupado por la redención. Él está preocupado por el Mesías. Y es por eso que se le presenta la visión a Daniel. Entonces, vamos a leer ahorita varios versos bíblicos para que entendamos. Daniel era judío. Daniel es descendiente de Abraham. Daniel es descendiente de Isaac. Daniel es descendiente de Jacob. ¿Ven? Daniel es descendiente de Israel. Y él conoce la Biblia, él conoce todos los detalles. Conoce que el Mesías va a venir, el Mesías prometido va a venir. Que si no hay Mesías no hay salvación. Si no hay Mesías no hay redención. Y vamos a comenzar verso por verso, porque Daniel entendía todos estos versos. Él lo había estudiado, él conocía todo esto. Vamos a ver, Génesis 3:15, primera parte. Eso lo conocemos todos, ese verso. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entendemos que la serpiente representa ¿a quién? Satanás. Entonces venía una simiente y el apóstol Pablo dice que la simiente era Cristo. O sea que Cristo le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Satanás le iba a causar una herida en el calcañar. Pero una herida en el calcañar no es de muerte. Pero una herida en la cabeza es de muerte. O sea, Cristo iba a venir, Cristo iba a aplastar la cabeza a Satanás. Lo conocía Daniel. Ahora sigamos Génesis 12, 1 al 3. Vamos a ver. Génesis 12, 1 al 3, para que entendamos todo lo que pasa en la cabeza de Daniel en este momento. ¿Por qué está preocupado Daniel? ¿Ah? Génesis 12, 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una grande nación, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Nos incluía a todos nosotros. O sea, la bendición de Abraham es la bendición de todos nosotros. La promesa hecha de Abraham, de la simiente, es a nosotros. El apóstol Pablo explica en Gálatas capítulo 3, 16, de que esa simiente era Cristo y que nos iba a abarcar a todos nosotros. La salvación era para todo el mundo. Amén. Él está preocupado qué va a pasar entonces. Él conoce eso. Siguiente verso. Génesis 49, 8 al 10. Jacob está por morir, Israel está por morir. Y da su visión profética para todos los hijos de él. Y esto es lo que nos interesa. Vamos a ver. Génesis 49, 8 al 10, perdón. ¿Lo tienen? Dice así. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como el león. Así como el león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies,
hasta que venga Shiloh, Shiloh Jesucristo, y a él se congreguen los pueblos. Entonces, si Judá está cautivo ahorita en Babilonia, ¿cómo va a venir entonces Cristo si Judá está cautivo? Está preocupado, porque de la tribu de Judá viene Jesucristo. Ahora, veamos ahora Miqueas 5:2, porque el profeta Miqueas había dicho específicamente de dónde, a dónde en Judá iba a nacer Jesucristo. Vamos a ver. Miqueas 5:2. Ayúdenle a Michelle, por favor. Miqueas queda por, espera, uno libro más cercano, por Habacuc, De los pequeños. por Jonás, por ahí. Miqueas 5:2. La página 915 tiene esta, no sé. Este profeta profetizó, valga la redundancia, un detalle específico. Exactamente, ayúdenle también a la hermana Olga. Ayúdenle. Ayúdenle, por favor. Es importantísimo esto. Porque ya sabemos que Jesucristo iba a venir de la tribu de Judá. Ahora, ¿dónde en la tribu de Judá? Miqueas 5:2. ¿Lo leemos? ¿Lo tenemos? ¿Lo tienes, Mario? Sí. Ok. Dice, pero tú, Belén. Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, Jesucristo, Dios, se iba a convertir en Jesucristo hombre, iba a adoptar una humanidad y se iba a hacer carne. Dios hecho carne, como dijo el profeta Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, aquí ya estamos entendiendo el punto. Daniel está preocupado porque se han cumplido el año del castigo de Israel. Israel todavía está en Babilonia. Y él dice, entonces, la promesa hecha a Adán, ¿cuándo se va a cumplir? Génesis 3:15. La promesa hecha a Abraham, que todas las naciones iban a ser benditas. La promesa hecha a Judá, que de Judá iba a venir Jesucristo. Y que en Judá, de Belén, iba a nacer el Mesías. ¿Cómo va a suceder si están cautivos? ¿Me entienden ahora? Entonces, él está pensando, entonces es que se le da la visión a Daniel. Y vamos ahora, basado en eso, entonces vamos al capítulo siguiente del libro de Daniel, que es Daniel capítulo 8, Daniel 8:14. ¿Ah? Daniel 8:14. Vamos a ver. Ayuden, Daniel 8:14. ¿Tiene, hermana? Sí. El ángel le dice a Daniel, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Hasta cuándo? 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Entonces, ¿de qué santuario se está hablando entonces? Del santuario. Él conocía el santuario que estaba en Israel, pero para ese entonces no había santuario ya. No había templo porque el rey Nabucodonosor había destruido todo. No había nada, estaba en ruinas Jerusalén. No había templo, no había santuario, no había nada. Entonces, Daniel está entendiendo que no es el santuario de la tierra, porque ya no existía. Destruida Jerusalén, destruido el templo, había sido arrasado hasta los cimientos por Nabucodonosor. Entonces es lógico que no está hablando del santuario ese porque ya no existía, El santuario terrenal. sino que está hablando del verdadero santuario, porque Daniel entendía de que el santuario que el Señor hablaba no era este que había hecho porque estaba destruido. Era el santuario en el cielo que nos habla Pablo, que el verdadero santuario donde está oficiando Cristo. Vamos a ver, niños. Vamos a ver. Ahora, miren,
Entonces, si ustedes leen los versos anteriores del 14, el ángel está explicando a Daniel los eventos que van a suceder. Toda esa metamorfosis, toda esa oscuridad, toda esa gran trama que va a pasar. Y ahí le introduce. Hasta 2030 tarde y mañana, entonces el santuario será purificado. O sea, la obra del perdón se va a llevar a cabo entonces cuando sea purificado. Porque ¿cuándo es que era purificado el santuario? En el día de la expiación. En ese último día litúrgico. Que Israel, como les explicamos, venía todo Israel y estaba ayunando, estaba pidiendo perdón, estaba confesando sus pecados. Porque en ese día era un día decisivo. Porque el que no confesaba sus pecados y no le eran perdonados, era eliminado del pueblo y por ende se perdía. No era redimido. Pero eso era solamente figuras y sombras, eran ejemplos del verdadero día de expiación que venía al futuro. Ahora, cuando Daniel se le dice eso, en el mismo capítulo 26 versos 26 y 27, le dice así, el ángel, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. O sea que cuando Daniel, miren una cosa, el capítulo 7 de Daniel es un bosqueo general de todos los gobiernos que van a venir. El capítulo 8 ya le explica con detalle el ángel, y ahí le introduce el día de la expiación, el día de la limpieza del santuario. Pero él se fue, pero todavía no entendía. Aquí dice que fue a atender los asuntos del rey, quedó espantado con la visión y no la entendía. Entonces el ángel tiene que ser mandado otra vez para que le explique con detalle ahora eso. Entonces vamos al capítulo 9. Ahora, mira bien, entienden la cronología. Pónganme atención todos. El capítulo 7 de Daniel, el Señor le presenta generalmente todos los gobiernos, pero no le da detalle. Solo es la visión. Solo la visión. Y le explica que esos son gobiernos, son reinos. Pero en el capítulo 8 ya le explica con más detalle y le introduce la figura del santuario y cuándo iba a ser purificado el santuario. Pero no entendía todavía la parte esa. Le dice, esto va a ser para muchos días, para el final. Entonces, ahora viene capítulo 9 y ahora le va a explicar ya con peras y manzanas el Señor cómo va a hacer eso. Ahora vamos al capítulo 9, 20, 23 del libro de Daniel. Entonces le presenta otra vez Gabriel. Ahora quedó turbado Daniel. No entendía todavía esa parte. Ya había entendido porque el ángel le explicó anteriormente de que esos reinos, esas bestias equivalían a reinos, que eran reinos que iban a gobernar. Él no entendió esa parte, ya estuvo, ya lo entendió, porque el ángel se le explicó. Estas 4 bestias son 4 reinos. Ahora, vamos a estudiar todo eso en detalle después, uno por uno. Pero ahorita lo que nos interesa es que Daniel entendió ya que eran reinos. Y después viene y ya el ángel le introduce la figura del santuario que va a ser purificado después de 2300 tardes y mañanas, o después de 2300 días. Ahora, pero esa parte quedó turbado, no sabía, entendía. Ahora vamos al capítulo 9 y se le acerca otra vez, el mismo ángel viene. Y le va a explicar ahora y ya en detalle qué significa eso, última parte que no entendía y que quedó turbado. 9, 20, 23. Aún estaba hablando y orando. Daniel, el capítulo 9 comienza así. Él empieza, el capítulo del verso 1 en adelante, dice: Señor, dice, nosotros que hemos pecado por nuestra culpa, nuestros padres se rebelaron, hicimos esto y lo malo, y tú nos trajiste aquí al exilio, fuimos destruidos. Ahora, Señor, tú prometiste por el profeta Jeremías que después de 70 años ibas a regresar a Jerusalén, que íbamos a reconstruir, pero mira, ya cumplió 70 años y no pasa. Él está preocupado por todo eso, porque él entendía la profecía de Jeremías. Jeremías había dicho que iban a estar 40 años, 70 años cautivos, y después de los 70 años el Señor los iba a traer de regreso.
Ahora él está orando y pidiendo al Señor perdón. Yo soy pecador, mi pueblo es pecador, todos son pecadores. Señor, ten compasión de nosotros. La casa de nuestros padres está allá vacía. Así está orando. Y entonces cuando él está orando, se da esta parte que vamos a leer. 20 al 23. Aún estaba orando, hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón, ¿cuál? Gabriel. Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, ¿verdad? Volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora sí, Daniel, esa parte que quedaste turbado, hoy te la voy a enseñar. Esa parte que no entendiste del santuario, hoy te la voy a mostrar. Y te voy a mostrar cuándo va a ser esto. ¿Eh? Ahora vamos al 24 y 25. Aquí quiero que pongamos atención. Miren, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué eventos se van a dar durante estas 70 semanas? Ahí te lo dice. ¿Qué eventos? Leamos. Traer justicia perdurable, sellar la visión, la profecía, ungir al santo de los santos. Expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad, sabe pues y entiende que de la salida, ahora dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, de todo esto que leímos, yo sé que muchos pues todavía es primera vez que lo escuchan, se lo voy a explicar. Aquí está el diagrama. Miren bien, 70 semanas. Y aquí lo explicamos. Desde el inicio que se dé la orden para restaurar Jerusalén, ahí está la clave. De ahí en adelante habrán 70 semanas. ¿Cuándo se dio en la historia la orden para restaurar Jerusalén? Fue en el año 457 antes de Cristo. Ahí se dio la orden. Y ahí partimos ya. 457 antes de Cristo. Y esta fecha, hermanos, estamos de acuerdo muchas religiones. Muchos estamos de acuerdo que esta es la fecha, porque esta es historia universal. Esta es la historia en los libros de historia, ya está. Fue en este año. Ahora, ¿qué va a pasar? Del año 457 al año 408 son 7 semanas, que equivale, ya lo vamos a entender que cada día equivale a un año. Ahora, 7 por 7, 49. La historia secular nos dice que llevó 49 años para reconstruir Jerusalén y sus muros. O sea, que del 457 a.C. al año 408 pasaron 49 años. Y en ese tiempo se reconstruyó Jerusalén. El templo y todo se reconstruyó. Ahora, si son 70 semanas, pasaron 7 semanas, entonces quedan 62 semanas. Entonces, del año 408 hasta el ungimiento de Jesucristo, pasaron 62 semanas, que es el año 27 de nuestra era. Jesucristo es ungido. Vamos a leerlo otra vez aquí. Es bautizado. Es bautizado. ¿Ok? ¿Está bien?
Vamos a comenzar con el 25. Daniel 7:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ahora miren, Abraham dice 7 semanas más 62 semanas. ¿Cuánto es 62 más 7? 69. 69 semanas, ¿verdad? 69 semanas. 7 más 62. 69. 69. Aquí nos dice entonces, desde la orden hasta el Mesías príncipe, cuando es ungido, son 69 semanas. O sea, 49 días o años más 44. ¿Cuántos 34 días o años? Nos da un total de años. ¿Me explico? ¿Están entendiendo ustedes? ¿Están entendiendo? Vamos a ver. Díganme, si no entienden, les explico otra vez. Yo sí necesito que... Díganme. Ok. Marito necesita. Ok. El día del perdón. Estamos hablando del día del perdón, el día de la expiación, ¿verdad? Ese día que se celebraba en el lugar santísimo. Que es el día real del perdón. Lo que se celebraba aquí en Israel era simplemente una explicación de lo que iba a pasar al futuro. En el cielo. Ahora, ¿cuándo se lleva a cabo el día del perdón real, verdadero? Eso es lo que estamos. Eso es lo que estamos estudiando. Y es lo que le explica. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. ¿Cuándo es que el santuario era purificado? En el día de la expiación. Cuando venía el sumo sacerdote y limpiaba de todos los pecados el santuario, los traía, salía el sacerdote y los ponía sobre el cabro que representaba a Satanás. O sea, los pecados del pueblo de Dios son sacados del santuario, el sacerdote los saca y los coloca sobre Satanás, sobre el diablo. Los pecados de los hijos de Dios que se han arrepentido, han confesado y se han arrepentido, ¿verdad? Porque el que no confesaba y no se arrepentía, no era perdonado, él cargaba su culpa. Pero Satanás él va a cargar la culpa de los hijos de Dios arrepentidos y perdonados. Pero esos pecados son trasladados en virtud de la sangre del sacrificio de Cristo por el sumo sacerdote que representa a Cristo también. Los saca el sumo sacerdote del santuario y los trae y los coloca sobre el autor del pecado, que es Satanás. Y Satanás va a sufrir el pago de todos los pecados que hizo llevar a sus hijos, a los hijos de Dios. ¿Entendieron ahora? Ahora buscamos un punto de partida. Ahora necesitamos el punto de partida. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esa obra? Lo que se hacía acá en la tierra era una representación de lo que iba a hacerse en el futuro. Porque el día del perdón iba a comenzar un día en el cielo. ¿Y cuándo iba a comenzar? Es por eso que la visión se la da a Daniel y le dice, aquí comienza, cuando se dé la orden de restaurar Jerusalén. ¿En qué año se dio? En el 457 antes de Cristo se dio esa orden. Antes de que naciera Cristo. ¿Ah? Entonces, ¿qué iba a pasar? Sabe y entiende, desde la orden de restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. ¿Verdad? ¿Me entienden ahora? Entonces, de aquí a cuando Cristo fue ungido en el río Jordán por Juan el Bautista, han pasado 69 semanas. Ahora queda pendiente una semana. ¿Qué va a pasar en esa semana? De las 70 queda pendiente una. Queda pendiente una, la última semana. O sea, las primeras 7 semanas, cuando se da la orden, al año 408, Son 49 años. en estos 49 años, dura la reconstrucción de Jerusalén. Los judíos regresan y reconstruyen su nación, su templo, su ciudad, todo es reconstruido. Ahora pasa otro tiempo, 62 semanas o 434 años, y nos lleva al año 27, hasta el ungimiento de Cristo, hasta el Mesías príncipe, porque la palabra Mesías quiere decir el ungido. Jesucristo es ungido por el Espíritu Santo en el río Jordán por Juan el Bautista, es bautizado en el río Jordán, hasta ahí, aquí, ¿verdad? El año 27. Al año 27 de nuestra era. Ahora queda una semana todavía, o sea, 7 años. ¿Qué pasa en esos 7 años? Vamos a ver ahorita. ¿Qué pasa en esos 7 años? el ministerio de Cristo.
El ministerio de Cristo. 3 años y medio, queda la mitad de la semana. Ahora miren, vamos a seguir leyendo. Ahora vamos. 27 en adelante. Daniel 7, 27 en adelante. Perdón, 9, 27. Me equivoco. Es 9, 27 en adelante. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen ya? ¿Todos? Comienza por otra semana. ¿Lo tienen así? Sí. Ok. Ahora mire qué dice. Ahora, ya dijimos que pasaron 69 semanas. Falta una semana, ¿verdad? Sí. Ahora, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las dominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado derrame sobre el desolador. Entonces, a la mitad de la semana, ¿qué va a pasar? Se confirmaría el pacto. Se confirmaría el pacto. Entonces, a la mitad de la semana, Jesucristo fue bautizado en el año 27 de nuestra era. Era el otoño del año 27. Y acuérdense que la Pascua era en el mes de Nisan, 14 de Nisan, que era la primavera. Acuérdense que lo estoy diciendo. O sea, la Pascua se celebraba en la primavera, que era el día que se sacrificaba el cordero. Acuérdense que Juan 1.29, Juan dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Jesucristo era el cordero. ¿Okay? Ahora, si entonces Él fue bautizado en el otoño del año 27, quiere decir de que fue sacrificado en la primavera del año 31. A mitad de la semana, ¿me entienden? Que son 3 años y medio. O sea, 27, 28, 29, 30, 31. Son 3 años y medio. Ahora, justo a la mitad de la semana. O sea que en la última semana ya pasaron 69 semanas. Falta una semana. Las primeras 69 semanas nos lleva del 457 al año 27. Cuando Cristo es ungido, cuando Cristo es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, y ahí es ungido con el Espíritu Santo para comenzar su ministerio. ¿Verdad? Entonces, queda una semana, o sea, 7 años. Ahora, si Cristo fue bautizado en el otoño del año 27, ¿a dónde nos lleva entonces 3 años y medio? ¿Dónde nos lleva? Al año 31. Al año 31, ¿pero en qué época? En el verano. En la primavera. El año tiene 12 meses. ¿Medio año cuánto es? 6 meses, ¿verdad? Entonces, si fue bautizado en octubre, si fue bautizado en el otoño del 27, 3 años y medio nos lleva a la primavera del año 31. Que en el calendario judío equivale, era el 14 de Nisan, la Pascua. Que equivale más o menos al final de marzo, principios de abril en nuestra época. ¿Ah? Entonces, Jesucristo murió justo 3 años y medio después. Ahora, quedan 3 años y medio. Entonces, los otros 3 y medio, ¿hasta dónde nos lleva? Hasta el año 34. Hasta el año 34. ¿En la primavera o en el otoño? Tiene que ser el otoño. El otoño. Sí. Porque comenzamos en el otoño, primavera. Y hoy otoño. Y hoy, o el otoño. Entonces nos lleva al año, el otoño del año 34. Ahí termina 70 semanas. Están determinadas por Israel. Ahora, ¿qué pasó en el año 34? Muéstranos el otro gráfico, por favor. La muerte de Esteban. Aquí está, miren. Entonces, si ustedes notan acá, son 69 semanas, 69% equivale a 483 años. ¿Cuándo comienza 483 años? Comienza en el año 457. Y nos trae hasta el año 27. Faltan 7 años. Y los 7 años a la mitad de esa semana, o sea, a la media semana, 3 años y medio después muere Jesucristo. Aquí es el otoño, aquí es la primavera. 3 años y medio más, que es otra media semana, nos lleva al otoño del año 34. Ahí se cumple. ¿Eh? Ahí se cumplen las Las 70 semanas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, confirmará el pacto con muchos. O sea,
¿Para quién estaba determinada estas 70 semanas? Para su pueblo. Para los judíos. A los judíos se les dio otra oportunidad. 70 semanas. 70 semanas o 490 años para los judíos. De gracia, digamos. De gracia extra a los judíos. Porque Daniel está orando. Daniel dice, Señor, dice, hemos pecado. Señor, nuestros padres hicieron mal. Y por eso nos trajiste para acá. Destruiste nuestro templo. Estamos en el exilio. Señor, perdona. Y el Señor les da otra oportunidad a los judíos. Y dice, sí, ok, le voy a dar 490 años. Al final, dice, confirmará el pacto con muchos. ¿Qué pasó en el año 34 de nuestra era? Apedreamiento de Esteban. El primer discípulo de Jesús fue apedreado y la iglesia empezó a ser perseguida por los judíos. Entonces el Señor dijo, ya no más los judíos, ya no son pueblo mío, los desecho. Los judíos quedaron desechados por siempre por el Señor Jesús, como nación, como pueblo. Y el Señor estableció su iglesia, y su iglesia es la que va a llevar la obra del Señor hasta el final del tiempo. Este pueblo ingrato, que por más de 1000 años, 1500 años, rechazó al Señor Jesús, lo vituperaban al Señor Jesús, mataba a los profetas, los perseguía, los mataba a los profetas. A un profeta tanto era el odio que lo partieron en dos, al profeta Isaías. Los apedreaban y los perseguían. Es por eso que Jesús llora sobre Jerusalén. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, dice, que matas a los profetas y matas a todos aquellos que vienen en mi nombre. Dice, como yo quería guardaros como guarda la gallina a sus pollitos, pero ustedes no quisieron. Y le dice, vuestra casa es dejada desierta. Cuando Jesús salió, dígame hermano. Entonces, después de la muerte del Señor Jesús, les dio otra oportunidad todavía. No, ahí se... No. Ahí fue al Cuando final. murió Jesús, les quedaba Hace 3 años y medio. O sea, la oportunidad de los judíos después del exilio eran 70 semanas o 490 años. Que se cumplieron en el año 31. Que se cumplieron en el año 34. En el 34. O sea, Cristo murió. Pero en la muerte de Cristo todavía habían niños, habían jóvenes que todavía no entendían la misión de Cristo. Y los apóstoles vinieron a explicarle, pero después rechazaron también a los apóstoles. ¿Y qué hicieron? Empezaron a matar a los discípulos de Cristo, los judíos. Y el primer discípulo fue Esteban. Y empezó la gran persecución contra la iglesia en Judea. Y entonces los que hicieron los discípulos de Cristo empezaron a irse por todos lados. Se fueron a Samaria, se fueron aquí, se fueron para... Ya empezaron el evangelio. Huyeron a todos lados. Y empezaron a irse por todo el mundo. Los apóstoles, unos fueron a la India, otros fueron para Armenia, otros fueron para Rusia, otros fueron para Europa, otros fueron para el Mediterráneo, otros para África. Por todo el mundo empezó a diseminarse. ¿Por qué? Porque el pacto ya era para muchos, era para todo el mundo ya. Era la iglesia. Entonces, ¿están entendiendo ahora? Vale, voy a repetir una vez más. Daniel está preocupado, ¿verdad? Entonces, porque el Mesías tiene que venir. Tiene que haber redención para los seres humanos. Entonces, ahí en el exilio no lo puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la promesa era echarle en Edén a Adán. Era después se le fue dada a Abraham que todas las naciones iban a ser benditas. Después que venía de la tribu de Judá y que dentro de la tribu de Judá venía de Belén. Que Jesucristo, el Mesías, iba a nacer en Belén. Todo estaba dado. Y ahí no era Belén. Y ahí no era Belén, ahí era un país pagano. ¿Ya? Entonces el ángel le dice, ok, entiende, le dice, que de la salida de reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que habrá 69 semanas o 483 años. Y la última semana, ¿qué va a pasar la última semana? Después de que sea ungido el Mesías, a la mitad de la semana van a matar al Mesías. O sea, 3 años y medio duró el ministerio de Cristo. Después, los discípulos, después del día de Pentecostés, vinieron y empezaron a predicar a predicar a los judíos. Jesús le dijo, no vayáis por casa samaritana, no, ve a las ovejas perdidas de Israel. O sea que el mensaje iba a llegar después de su muerte a los israelitas, a los judíos. Pero 3 años y medio del ministerio de los apóstoles después de Cristo, ¿qué hicieron hacer los judíos? Empezaron a matar ya a la iglesia, perseguir a la iglesia, a los discípulos de Cristo. Y entonces acá, hasta aquí no más judíos.
ese pueblo ingrato Perdieron la oportunidad. perdió la oportunidad para siempre. Nunca más en la vida tienen ellos. Es por eso que están hoy día sábado. Están en la sinagoga ahorita. Millones de ellos están en la sinagoga. ¿Y saben qué están haciendo? Cosas que el Señor rechaza. Que el Señor son repulsión para el Señor. El Señor odia eso ya. El Señor dice, maldito, dice, el que hace estas cosas ahora. Esas tonterías que ellos hacen, esos ritos, eso no sirve. Ellos están orando, el Señor no los escucha. Pueden salvarse individualmente, pero como nación. Ahora, hay personas y judíos individuales que aceptan a Cristo. Y eso sí se van a salvar. Pero el judío que no acepta a Cristo no se salva. No se salva. Al menos que acepte a Cristo. Porque Pablo, quiero decir, Pedro les dijo, solo hay un nombre dado en los cielos, dado a los hombres, por el cual podemos ser salvos, y ese es Jesucristo. ¿Ah? Y mientras los judíos no acepten a Cristo, se pierden. Aunque estén sábado tras sábado en su sinagoga. Y De nada les sirve. judío. Y Pedro era judío. ¿Okay? Pedro es judío. Entonces, ahorita esos judíos que están reunidos sábado tras sábado, pero rechazan al Mesías, están de balde yendo ahí, porque de nada les sirve. De nada les sirve a esos judíos. Al menos que acepten a Cristo, el Mesías, que les fue traído a ellos, y lo rechazaron. ¿Me entienden ahora? ¿Okay? Ahora, la iglesia empezó, después del año 34, a irse por todo el mundo. El pacto alcanzó ahora a todo el mundo ya. A todas las naciones. Judíos, todas las naciones. El Señor hace pacto. Y es por eso que ustedes están aquí hoy día, porque el Señor quiere hacer pacto con ustedes. Amén. Que hagan un pacto con el Señor, porque esa es la única forma que van a poder salvos. ¿Por qué? Porque hablamos la parte profética. ¿Qué pasó después del día 30? Después de aquí, ¿qué pasó? El otro, por favor. El otro gráfico. Ahora miren. ¿Está bien ahí? Miren, niños. Vaya. ¿Se pueden? Le prometieron. Me prometieron. Ok. Ahora miren. Sabe pues y entiende. Ahora, vamos a ver quién. Hubieron 3 decretos para restaurar Jerusalén. 3 decretos. Fueron 3 reyes. El primer rey fue Ciro, el grande. El segundo rey fue Darío. Y el tercer decreto fue Artajerjes. Ahora, este gráfico es historia, ¿ok? Universal. Ciro reinó en el año 550 al año 530 antes de Cristo. Acordémonos que antes de Cristo los números van bien de retroceso y después de Cristo van para adelante, ¿ok? Como Yo le he tenemos explicado hoy. eso. Ok. Ahora, el segundo decreto, ya vamos a leer todo esto. Hermanos, va a tomar más tiempo de lo pensado, pero es necesario. Así que si tienen hambre, aguántense un poquito más, ¿ok? No, es que esto iba a llevar mucho tiempo. Para pero dejar bien concluido esto. Entonces, Darío reinó entre ellos 522 y 486. Y el otro decreto lo dio Artajerjes primero, que fue del año 465 al 24. Es por eso que este Artajerjes, en el año 457, que está entre los 24 y 25, él dio el último decreto. Ahora vamos a la Biblia para que lo entendamos. Vamos ahorita. Ahora entendimos, ¿verdad? Ahora vamos a leer quiénes dieron, cómo se dio ese decreto. Vamos a ver los decretos. Los decretos de Ciro, Darío y Artajerjes son decretos persas del imperio aquemenida que permitieron a los judíos regresar del exilio babilónico, reconstruir el segundo templo en Jerusalén y restaurar la ciudad. Ciro el Grande emitió el decreto inicial para el regreso y la reconstrucción, mientras que Darío y Artajerjes emitieron decretos posteriores que respaldaron, protegieron y proporcionaron recursos para la continuación de los trabajos. Entonces miren, Ciro el Grande, Darío primero y Artajerjes primero. ¿Okay? Estas son las dinastías, miren. De aquí para acá comienza esa dinastía que concierne a los decretos. Aquí había más reyes anteriores. Ciro y Darío, ellos conquistaron Babilonia. El primer reino era Babilonia. Después de Babilonia iba a caer, iba a venir los persas. Ciro el Grande que conquistó Persia. Eran imperios. Sí. Entonces, ahí comienza el segundo imperio ya. Eran 4 imperios. Babilonios, persas, griegos y romanos. Ahora estamos, esta profecía Medos y se da persas. exactamente en este periodo de los medos y los persas. Ciro el Grande, ahí comienza, dio el primer decreto. Vamos a leer ahorita. Vamos al libro de Segunda de Crónicas.
Segunda de Crónicas. Ayúdenle a ellas. Ya. Segunda de Crónicas, ¿qué, hermano? Segunda de Crónicas 36. Y quédense ahí. Y lo bueno es que vamos a leer también Esdras y Esdras está el siguiente. Vamos a leer ahí, nos vamos a quedar. Cuando encuentren Crónicas no lo cierren porque adelantito vamos a seguir leyendo los siguientes versos en el libro de Esdras. Esdras y Nehemías. Okay. Segunda de Crónicas 36. Ya es el último capítulo de Crónicas. Okay. ¿Qué hora es? Ustedes. Ok. Sí, acá nos va a llevar por lo menos 20 minutos más. Ajá. Ahora mire. Vamos a leer. Más el primer año. Vamos a ver, ¿lo tienen? ¿Lo tienen todos? ¿36 qué? 36, 22 y 23. 22 y 23. Segunda de Crónica, ¿lo tienen? Comienza más el primer año. Sí. Ok, ¿lo tienen ahí, hermana Olga? Ok, vamos a leer. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová, ¿por boca de quién? De Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, porque por todo su reino diciendo, así dice Ciro, el rey de los persas, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Ese primer decreto, miren. De Ciro. Ese decreto se dio en el año 538 antes de Cristo. Si usted nota, Ciro reinó entre el 550 y el 530, o sea, en el 538 en medio, ahí se dio ese decreto. Ahí estaba Daniel todavía. Ahí está todavía Daniel, 538, ese es el primer decreto. Ahora, eso nos confirma Esdras. Esdras era un sacerdote que fue elegido para llevar a cabo la obra de restaurar los servicios religiosos en Israel. Ahora, vamos ahorita al siguiente libro, ¿no? La siguiente página de Esdras. 1, 4. Solo de la vuelta. Porque entonces el sacerdote repite el mismo decreto de Ciro. Y dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito de todo, que por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, de Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ese es el rey Ciro, miren. El rey Ciro, el año 538 estando ese decreto. Ahora, hermanos, hay mucho material, pero si no, no terminamos. Lo que les quiero decir es esto. Pongan atención. En el capítulo 4 de Esdras, pero no lo vamos a leer, solo se lo estoy diciendo para que ustedes después lo lean. En el capítulo 4 de Esdras se da algo, que la gente que estaba viviendo en Jerusalén no quería a los judíos. Y entonces le mandan una carta al rey y le dice, rey, mira que estos judíos, ¿por qué están reconstruyendo? Esta gente rebelde. Si tú ves la historia, ahí está escrito todo lo que está escrito de ellos, que se rebelaban, eran revoltosos, no los dejes construir porque tu reino peligra, y le metieron cosas al rey. Entonces nos dice que la construcción se detuvo. Vamos a leer. Vamos a leer. Entonces, se detuvo, pero no, eso no lo vamos a leer. Se detuvo, dice, hasta el reinado de Darío. Entonces Darío hace esto. Vamos ahorita a Esdras capítulo 6. Pero tengan eso en mente, que entre el capítulo 4 al 6 se da esa trama. Que los enemigos de Israel, o sea, los enemigos de Dios, guiados por Satanás, estaban metiéndole al rey y estaban haciendo la vida imposible a los israelitas, a los judíos, para que no reconstruyeran. ¿Por qué? Satanás sabe los eventos. Entonces se detuvo la obra por muchos años. ¿Esdras qué? ¿Esdras 4? Esdras capítulo 6. Ah. Ahora miren,
Vamos a hacer matemáticas. Vamos a hacer matemáticas. Ahora, el primer decreto de Ciro se dio en el año 538. Ahora, y el segundo decreto que lo da Darío, lo da en el año 498. Ahora, hagamos esto. Miren. 538 menos 498 equivale a 40 años. Entonces, yo no se lo voy a leer porque es mucho tiempo. Ustedes lean. Está en Esdras 4, lean 4 y 5. ¿Okay? Entonces, ahí nos dice toda la trama. Entonces, ahí nos dice al final de que no se separó la obra. Y fue retomada otra vez hasta que llegó el rey Darío. ¿Okay? Ahora, vamos a leer ahora el segundo decreto, Darío. Esdras 6, 1 al 3. Hermanos, hay mucho aquí que leer. En la obra de la construcción ahí estaba Nehemías, ahí estaba Esdras. Entonces ellos vienen y instan al rey. Señor, pero si Ciro dio el decreto y esta gente está hablando mentiras, ven ya. Entonces aquí viene Darío y va a leer el decreto de Ciro. Vamos a ver. 40 años después, dice Esdras 6, 1 al 3. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos. O sea, dijo Darío, bueno, vamos a ver aquí quién tiene la verdad. Esto me están hablando mal, esto no quiere separar la construcción. Ahora están diciéndome que necesitan reconstruir. Entonces viene Darío, nos vamos a ver los archivos. ¿Qué está escrito en los archivos? Dice, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así. Memoria. ¿Qué estaba escrito en el libro? Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fueran firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos. Y empieza a dar las medidas. Lo que nos interesa es que Darío viene y dice, no, tiene que seguir la casa. Usted lee el capítulo, si lo leemos no terminamos. Es por eso les dejo esa tarea, porque ahí se da el decreto, ¿ok? Y yo Darío decreto que se vuelva a construir y él da otra vez el segundo decreto, no, que se construya. Ahora, vamos al tercer decreto. El tercer decreto, y es ahí que partimos, porque los otros decretos, cierto, comenzaron, pero no se dieron como deben darse. Fueron fallidos. Es el tercer decreto el que se pone, en realidad, ya no para. Ese decreto es el que ejecuta la orden, ya del todo. Primer decreto fue medio ejecutado. Segundo decreto de Darío igual. Pero el tercer decreto, que lo da Artajerjes. Ahí sí. Ahora, yo les enseñé algo la vez pasada, pero se los di con historia media, pero lo voy a contar otra vez. Okay. Miren, Ciro murió y lo siguió su hijo Cambises II. Cambises II, en el año 525, se va y va a hacer guerra contra los egipcios y domina a los egipcios e incorpora el imperio Egipto al imperio persa. Pero, aquí viene el pero, en el año 522, hay una revuelta mientras Ciro está allá haciendo la guerra y todo, pero mientras Cambises II está haciendo la guerra, entonces hay una revuelta en Persia, en la capital. Entonces él tiene que venir de regreso, pero llegando a Siria, a él, en un enfrentamiento a Cambises II, en el año 22, él solo reinó 8 años, ¿ok? El año 22, entonces le hieren acá, pero pasó un problema, que él en la herida se le engangrenó y él murió, así es la historia, se murió. Entonces, Ciro el Grande, que el primer decreto tenía 3 hijos tenía. Cambises era el mayor, Esberdis era el menor, pero la última era una mujer que se llamaba Tosa, era la hija. Entonces, si ustedes notan, aquí en la dinastía, él solo duró 8 años, murió. Y en el año 22, el hijo menor es coronado rey. Pero él muere, ni un año duró.
Él es asesinado. Cambi. Esa es otra historia que yo les voy a contar después de su tiempo. Porque todo tiene su forma. ¿Por qué? Ahora, Cambi se fue asesinado. Este murió de la herida. Este murió asesinado. Ni un año duró. Entonces, ¿quién quedaba de los hijos de Ciro? La hija. La hija. Entonces, Atosa se casó con Darío. Y Darío, entre los dos, nació un hijo. Jerjes Jerjes. primero. 415-405. ¿Quién cree que es de Jerjes? Jerjes. Es el rey Asuero de la Biblia. Ajá. El rey Ah, Asuero de la Biblia. Este. con él se casa Esther. Entonces, con este se casa Esther, la judía. Entonces, de Jerjes nace Artajerjes. Artajerjes es el hijo de Jerjes o de Asuero con la reina Esther. Y él conoce la historia porque la influencia de Esther Sí. no solo fue para salvar a los judíos de la destrucción, Esther sabía toda la historia. sino ya. que sabía toda la historia y a través de la reina madre, Se la tuvo que haber transmitido. es de que se la transmitió a su hijo. Y con conocimiento de causa y plena convicción da el tercer decreto. Ahora, ¿qué pasó con Jerjes? Un detalle histórico cortito. Le fue a hacer la guerra a los griegos. Y en los griegos la batalla más grande que jamás se ha dado por los persas. Ellos agarraron un ejército tan grande, tan numeroso que hacer la guerra a los griegos. Pero allá cayeron en la batalla de Maratón. Hubieron dos batallas, la batalla de Maratón y la batalla naval de Salamis. Y entonces Jerjes, primero, dos cosas. Uno, acuérdense que durante en el tiempo de Mardoqueo y Esther, había una trama para matarlo. Y entonces el judío Mardoqueo lo salvó, destruyó la trama. Porque siempre tenía muchos enemigos. Pero ¿qué pasó? Este hombre se va a hacer la guerra contra los griegos. Rosita. Se va a hacer la guerra contra los griegos y entonces él pierde. Sí, sí, muere. Mire, según dice Heródoto, el gran historiador, eran 250.000 que iban a la guerra contra los griegos. ¿Por qué le hizo la guerra? Porque los griegos habían incitado al reino de los jonios a rebelarse contra el imperio persa. Y él por vengar esa rebelión que hicieron los griegos, le hace la guerra a los griegos. Pero pierde de un gran desastre que tuvieron. Ahora, el pueblo ya dice, nos llevó a la derrota. Aparte de eso, favorece a los judíos. Aparte de eso, dio un decreto para que los judíos se defendieran y ganaran. O sea, había muchos enemigos de Israel. Ya. Entonces, imagínense el decreto que dio Mardoqueo a través del sonido real y el desastre. Entonces, Jerjes o Asuero fue asesinado en un momento dado. Entonces, cuando fue asesinado, entonces queda la reina madre Esther junto a la de su hijo. Yo les voy a leer después los versos, un día de estos, cuando dice que se sienta la madre con su hijo, el rey Jerjes con su madre a la par, que era la reina Esther. Entonces, reinó del 465 a 424. Y en medio de acá, se da el tercer decreto. Vamos a leerlo ahorita, el tercer decreto. ¿Les está gustando o no? Sí, así se ¿Están comprende. entendiendo o no? Ok, ahora. Esdras 7, 11 al 14. Y estamos solamente tocando así. No en detalle porque es mucho que hablar. Aún así vamos a terminar tarde, pero ya casi terminamos, hermano. Mire, si ustedes leen todo el libro de Esdras, ustedes van a leer la narrativa y entender el contexto. Porque todos los hechos se van dando en orden cronológico, ¿verdad? Ahora, Esdras 7, 11 al 14. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí, ¿qué dice? Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Pero este es el tercer decreto. Y este decreto ya no encontró ningún impedimento. Se dio a full. Se dio por completo. O sea, este decreto, se dio un decreto, el de Ciro, Darío y Artajerjes. Pero el decreto de Artajerjes es que en realidad hace cumplir la profecía.
Es por eso que ese decreto se dio en la historia, lo dice, que se dio en el año 457. Esta es historia secular, no invento nuestro, historia secular. Entonces partimos, regresa otra vez a la otra, por favor. Ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida. 457. 457, ahí se dio. Ok. Ahora, pero dice hasta 2300 tardes y mañanas. Ahora, vamos a ver, a la calculadora. Ahora, 2000. Ahora mire, 2300. Vamos a ver. Menos 490, que ya se cumplieron. 1810. 1810. Ok. Ahora, quedan 1810 años. Ahora, a 1810, ahora partiendo del año 34, ya se cumplieron 34 años, ¿verdad? Entonces, sumemos los 34 años, más 34, ¿nos lleva a qué año? 1844. 1844. Es por eso, hermanos, que proféticamente hablando, la purificación, el día del perdón, comenzó en el año de 1844. De 1844 para ahorita estamos en el día del juicio verdadero. Ahorita usted y yo debemos confesar. Ahorita usted y yo debemos de cambiar nuestra vida. Ahorita usted y yo debe tener corazón puro para ver a Dios. Es por eso que no es casualidad que usted está aquí. Vamos a ver. Ok, hermanos, en el año de 1844 comenzó el verdadero día del juicio. De allá para acá comenzaron los nombres. O sea, fulanito de tal va al juicio. Por aquí dice como leímos al principio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vamos a leer el primer verso. Sí, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, ¿con quién comienza el juicio? Comienza con el primero que vive en la tierra, comenzando con Adán. Con Adán. Y comienza todos esos miles de años, todos vienen a ser enjuiciados. Es por eso que el juicio todavía sigue el juicio. Los 900 y algo de años que vivió Adán. Ahora imagínense, toda esa gente que comenzó con Adán, hasta el último que está vivo, tiene que ser enjuiciado antes de la venida de Cristo. Antes que venga Cristo se termina el juicio. Entonces, ahorita estamos en el juicio. ¿Cuándo va a comenzar el juicio de los vivos? No lo sabemos. ¿Cuándo va a comenzar? Cuando van a decir, ¿solo se apellida? ¿Sí? Olga Funes va a llegar el nombre de Olga Funes. Créeme, hermana, ahí va a llegar el nombre de Olga Funes. Y ahí su nombre es revisado. Sus actos, todo va revisado. ¿Se arrepintió Olga Funes o quedó como está? Depende de su hijo. ¿Tu apellido? ¿Cómo? Ok. Michelle Gibitaka. El momento va a llegar cuando tu nombre sea llamado allá, al santuario, al santuario. Cuando tu nombre sea llamado, ¿en qué condición vas a estar ahí cuando tu nombre sea llamado? Cuando yo sea llamado. ¿Ovejita o cabrita? ¿Va a ser ovejita o va a ser cabrita? Una de las dos. Hermanos, este es un momento solemne que estamos viviendo. ¿Sabe? Cuando era de reconstruir Jerusalén, ¿quién se opuso a la reconstrucción? El diablo. ¿Por qué? Porque Cristo tenía que venir. Nacer ahí. Y vieron muchos enemigos, le dijeron al rey que no construya, el rey, y se paraba la construcción, se paraba todo. Hasta que vino Artajerjes. Incluso construyendo y le hacían la vida difícil. Sí, pero, sí, y sabe, estaban con la cuchara y con la espada por otro lado, por los enemigos, construyendo. Y sabe, esa es una historia bien bonita que vamos a estudiar. Literalmente hablando, espada literal. Entonces, hermanos, ese momento difícil, angustioso, ese es el momento que estamos haciendo esa obra. Y hoy en día es un momento difícil que estamos viviendo. Ahorita, hermanos, los nombres están siendo llamados. Nombres son aceptados, nombres son rechazados. Ahora, ¿cuándo va a llamar el Señor a Fernando? No lo sé, pero va a ser llamado Fernando. ¿Cuándo va a ser llamado Goyo? No lo sé. Pero el juicio comienza con los muertos y termina con los vivos. Cuando termina con los vivos, dice el Señor, consumado es, se acabó. Ya no hay más tiempo, ya no hay más salvación. Así como se queda, así se quedó.
¿Para perdición o para salvación? Este es el momento que estamos ahorita en la expiación. Este es el día del perdón ahorita que estamos, proféticamente hablando. Ahora vamos a terminar. Para que nos quede claro que semanas o días son semanas o días son años literales. Con eso terminamos. Vamos a ver, Números 14:34. Conforme a los días que fueron. 14:34. Y podemos ser sellados, ¿verdad, hermano? Y continuar vivos. Ajá. Pero ya- Peligroso. Peligroso. Números, ayúdenle. Número 14. Capítulo 14, verso 34. Antes de Deuteronomio. Ahí está. Números 14:34. Ese es para afianzarse que un día Es para entender que cuando proféticamente hablando, un día equivale a un año. Ajá. Y que semanas también son días. Y son años. Entonces vamos a ver bien claro eso. Vamos a ver. 14:34 o 24. 34. Mira bien. Entendamos que proféticamente hablando, un día equivale a un año. ¿Ok? Dice así. ¿Lo tienen? Dice. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día y conoceréis mi castigo. O sea, Dios iba a castigar a los israelitas por dar mal reporte, por rebelarse contra él. Con el mal reporte que trajeron los espías. Entonces se rebelaron contra Dios, Dios los voy a castigar. Y los dejó 40 años en el desierto, pagando su culpa. Conforme a los Y días. toda esa generación que se rebeló, ahí iba a morir en el desierto. 40 días van a ser 40 años. Sí. Vamos a Ezequiel ahorita, Ezequiel 4, no, Ezequiel 4, 6. Ayúdenme, Ezequiel 4. 4, 6. Después de Jeremías. Sí. ¿Lo tienen? Ok, Ezequiel 4:6. Dice así. Cumplidos estos días, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de los casas de Judá 40 días, día por año. Día por año te lo he dado. O sea, un día equivale a un Año. Ahora para remachar, vamos a ir a una historia que en la costumbre, en el Medio Oriente, se utilizaba esa figura de semana y de días para decir años. Y esto nos va a dejar clarísimo todo esto que estamos hablando. Vamos al libro de Génesis, en la experiencia de Jacob. Con esto terminamos ya, es lo último. Génesis 29. 16 al 20. Vamos a leer eso. Con esto terminamos ya. Yo sé que están un poquito ya cansaditos, pero es necesario. Ya 5 minutos más. Ok. ¿Lo tienen? Ok. 16. 29, 16 al 20. 29, 16 al 20. 29, 16 al 20. 29. Ahora miren, para ponerlo en contexto. Jacob viene huyendo de su hermano y llega a la tierra de sus familiares. Y se encuentra con su tío Labán. Y Jacob ve a dos mujeres, hijas de Labán, bien bonitas. Pero una le gustó más que la otra. Y yo esta quiero, dijo. ¿Me entienden? Ese es el contexto, ¿verdad? Ahora, dice, vamos ahora. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y le dijo a Labán, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Ahora, ¿cuántos años? 7 años. Ahora, 7 años. Ahora, el último que vamos a leer ya, y con esto cerramos, es de que después de 7 años viene Jacob y le dice, bueno, quiero a mi mujer, quiero a casarme ahora. Está bien, le dijo Labán. Se hizo la boda y todo, y ya llegando a la tienda, Labán agarra a la mayor, que era Lea, no Raquel,
y le mete escondidas a Lea. Y mire, leamos el rato. Dice, 25 al 28. Venida la mañana, o sea, después de la noche, dice, venida la mañana, posiblemente Jacob, quizás, no lo sé, tal vez estaba mareadito, no lo sé. La cosa es que no se dio cuenta que era Raquel. Que era la otra. Que era la otra, Hizo lo que hizo, consumó el matrimonio, y cuando se despierta y le quita se da cuenta que no es Raquel, es otra mujer. Mire, y venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, bien enojado, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y mire qué le dice a Labán. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Ahora mire lo que falta, lo que dice ahora, mire, esto es lo que me interesa, mire. Porque dice que 69 semanas, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice aquí? Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Entonces le dije, ¿qué digo? ¿Cumple qué? La semana. La semana. Entonces, ¿me entiendes que ese término ya lo entendían ellos? Sí. 7 años. Entonces le dice, cumple la semana y ¿qué sigue diciendo? Otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel a su hija mayor. O sea, cumplió la semana. O sea, este término de semana ya se usaba. Y desde antes lo usaban. Eran 7 días. 7 días. 7 años. Entonces, cuando el ángel le dice la semana, 7 semanas, ya entiende Daniel de qué está hablando. Que son semanas de días o de años. Y aquí lo confirma, dice, entonces, otros 7 años, 7 años. Otra semana, trabajó. Primero le tocó la fe. Primero trabajó una semana y después otra semana. Sí, no, lo que quiero decir es eso. 7 años, que es una semana. Ajá. Y le dijo, cumple la otra semana por esta, pues que eran 7 años. Otros 7 años. O sea, hermano, lo que queremos dejar Es aquí, la palabra. lo que queremos el dejar término. sentado. Él quería a ella. Sí. Trabajar otra vez. Sí. Ahora van a hablar de Sí, la boda. pero ahora el tema no es ese, el tema, hermanos, es este. La semana. El tema es la semana. Que el término semanas ya se entendía que eran 7 años. ¿Eh? O sea que son 7 años. O sea, si son 7 semanas y la semana tiene 7 días, son 49 años. Trabajó 14 años. ¿Eh? Entonces, hermanos, basado en eso se interpreta la profecía. Entonces, hermanos, vamos a concluir. Niños, Ya. vamos a concluir, hermanos. El Señor en la Biblia nos ha dicho cuándo iba a comenzar el juicio. El juicio comenzó en el año de 1844 de nuestra era. Ya lleva más de 100 años el juicio. Y eso nos indica que está a punto de terminar. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de un 7º milenio, que es el milenio de paz, cuando viene Cristo y la tierra descansa, que son 1000 años. Y esos 1000 años están por cumplirse. ¿Me explico? O sea que el juicio de los vivos está por comenzar. O ha comenzado. Está por comenzar o ya comenzó. No lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer durante el día de expiación? Estar en sacrificio. Ayunar. Dice que los israelitas ayunaban, Oraban. confesaban, abandonaban sus pecados, se arrepentían. Hermanos, el mundo ahorita está por perder el tiempo ya. Ya no hay tiempo. Cada uno de ustedes que se ha abocado acá y Dios les ha tocado su corazón en venir, no es porque nosotros lo hemos invitado, es porque Dios los está invitando. Amén. Y lo primero y lo último ahorita en su vida y en la mía es la salvación. ¿Cómo voy a estar cuando Cristo me llame y diga, Olga Funes, Maxi Meléndez, ¿cómo estás, Maxi? Sí, ya llega. Así que, hermanos, tomemos esto en serio, que ahorita estamos en el día del perdón, el día de la expiación verdadero. El verdadero que Cristo está llevando a cabo allá en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Que Dios nos bendiga y hagamos el tiempo para no fallar, porque vamos a hablar los temas muy relevantes concernientes a esto para que entendamos mejor las cosas. Y entendamos que en qué tiempo estamos viviendo. Dios nos bendiga. Amén. Vamos a cantar. La ofrenda. La ofrenda, por favor. Vamos a recoger las niñas, la ofrenda. A Charlo le toca. Ay, Mari. Vaya, El vaya, gatito que vaya. Veniste, Abdiel, recoja la ofrenda. agarre ahí. Muy bien, ayer. ¿Dónde está la?
Acá es la Dios. Aquí. Hermana, ay, hermana. Participamos con alegría, no con tristeza ni por necesidad, de las bondades que recibimos del Padre amante queremos ofrendar. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Vaya, Miel va a orar. Va a orar. Vamos allá frente, allá Miel. Nunca ha orado él. Aquí, vaya, vamos a orar. Ay, ore ahí con el hermano Vamos a orar. Joel. Va a decir fuerte como le digo. Vamos a ver, ¿qué es? ¿Cerrar los ojitos? Cierra Bien los cerrados, ojos. bien cerrados. ¿Quiero ver? Gracias, Señor Espíritu. Gracias, Espíritu hermoso. Y gracias mucho, querido. Gracias por la ofrenda Gracias por la cena y que sea utilizado que se utiliza para el avance de tu obra. para la base de tu nombre. Lo pedimos Lo pedimos en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ay, Ya está en el esfuerzo, ya. Ay, eso no pasa. Entonces, hermanos, cantemos el 176. Lo vamos a repetir otra vez que cantamos la semana pasada. 176. Y cantémoslo con esto en mente. Que cualquier momento su nombre es llamado. Cualquier momento. Venga, vamos a terminar. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar. Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Vamos a poner de rodillas, vamos a orar. Niños, Niños, vamos a orar todos. Con los ojitos cerrados. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia y porque reservaste este conocimiento para el fin del tiempo, en este tiempo en el cual nosotros vivimos, y nos has dado la responsabilidad, Señor, de explicar el tiempo solemne en que estamos. Le has dado esta verdad a tu iglesia para que la lleve al mundo, puesto que el mundo está viviendo sin mapa, sin compás, y está
precipitándose a la perdición. Señor, tenemos aquí visitas, tenemos personas que nos han visitado anteriormente, han escuchado estas verdades. No es coincidencia, sino que tu Espíritu Santo las ha traído. Por lo tanto, pedimos de que ponga en su corazón el deseo de seguirte, buscarte, que sea lo primero y lo último en las vidas de ellos. Y nosotros que tenemos ya tiempo militando, ayúdanos, Señor, a dejar aquellas cosas que no te agradan, Señor, a permitir que purifique nuestro corazón, nuestra mente, que estemos puros, Señor, limpios en el día en el cual tú llames nuestro nombre a tu corte celestial y podamos decir presente, Señor. Señor, en este día, lo que no te gustó, perdónanos y guárdanos. Que este día lo guardemos santo como tú quieres que guardemos. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado a todos. Que Dios los bendiga. Amén.